Unidad 3, equilibrio químico. Bueno, como hemos visto, todos los sistemas que reaccionan en forma espontánea tienden a alcanzar el equilibrio. Desde el punto de vista termodinámico, el equilibrio se alcanza cuando la variación de la energía libre de Gibbs es igual a cero. Este principio se va a aplicar estrictamente a la posición del equilibrio, es decir, hacia dónde evoluciona el sistema si se modifican las condiciones de temperatura o presión o concentraciones. Bueno, el sistema va a permanecer en equilibrio hasta que sea perturbado por factores externos, como por ejemplo la presión, el equilibrio en los gases ideales. Una de las ventajas que permite el desplazamiento por factores externos es que se puede obtener la mayor cantidad de producto posible, mejorando el rendimiento de las reacciones químicas. En este caso, podemos observar que la dirección de la reacción, ¿cierto?, va a ser espontánea cuando está en equilibrio, pero cuando ya existe una variación de la energía libre de Gibbs. En este caso tenemos reactivos que van a ser puros, ¿cierto?, que van a comenzar a no desaparecer, van a comenzar a utilizarse para la formación de los productos. Por lo tanto, va a llegar solamente hasta un equilibrio y luego de ello va a comenzar la formación de productos. Bueno, en 1888 el químico francés Henri Le Chatelier formuló el principio que predice cómo se va a comportar el sistema en equilibrio cuando es afectado por cambios en la concentración, presión o volumen y temperatura. Este principio establece que cuando se perturba un sistema en equilibrio se va a desplazar de manera que tiende a reducir la perturbación y a restablecer el equilibrio, es decir, va a tender siempre a la formación, ¿cierto?, del equilibrio. Aunque es muy útil y se aplica en muchos casos con buenos resultados, actualmente se reconoce que el principio de Chatelier no se cumple en todos los procesos, de usarse con cuidado en algunas reacciones con estequiometría más complejas. Esto último permite que un cambio de valor numérico de la constante de equilibrio en un cambio de temperatura en todos los otros casos debe restablecerse exactamente el mismo valor de la constante de equilibrio si la temperatura no ha cambiado. Por otra parte, existen algunos factores que van a modificar las concentraciones de algunas sustancias que van a participar en reacciones que van a estar en equilibrio. Según este principio, dice que el equilibrio se va a desplazar en el sentido contrario al aumento o disminución de la concentración, es decir, hacia donde se disminuye la perturbación con el fin de restablecer el equilibrio. Sin embargo, el valor numérico de la constante de equilibrio no va a variar. Siempre se va a restablecer después de la perturbación. Por ejemplo, para la reacción general representada por reactivos y productos, ¿cierto?, que sea reversible, el sistema va a alcanzar el equilibrio químico. En este caso, ¿cierto?, tenemos la reacción donde se van a ir utilizando los reactivos para la formación de productos, pero esto se va a dar en las concentraciones, ¿cierto?, en equilibrio químico luego que ya, por ejemplo, en este caso no hay perturbación. Bueno, en el transcurso de una reacción a temperatura constante se puede adicionar una cantidad determinada de cierto reactivo, por ejemplo, un reactivo R. En este caso se va a producir una perturbación del estado de equilibrio, por lo cual el sistema va a reaccionar consumiendo este exceso y generando más producto, llevando al sistema a un nuevo estado de equilibrio, es decir, siempre va a mantener o va a tender, ¿cierto?, a la formación o llegar al equilibrio. En este caso se debe tener en cuenta que cuando un sistema alcanza el equilibrio, el cociente de reacción QC es igual a la constante de equilibrio Kc. Eso hay que tenerlo muy presente. Cuando QC es igual a Kc significa que va a estar el sistema en equilibrio. En el segundo gráfico, aquí el gráfico número 5, si nosotros nos damos cuenta, aquí sí hay una reacción con una perturbación, por lo tanto aquí hay una perturbación en la reacción. Vamos viendo que a medida que se van utilizando los reactantes, se van a ir formando los productos, se va a desarrollar cierto el equilibrio químico y acá en este momento se adiciona un reactivo, es decir, aquí se perturba este sistema. Una vez que se perturba este sistema, vamos a observar, ¿cierto?, que nuevamente van a suben, tienen un aumento significativo de la cantidad de reactivos, pero van a comenzar a bajar a la vez que se van a ir formando, es decir, aumentando las concentraciones de producto. Y esto va a mantenerse, ¿cierto?, hasta un nuevo equilibrio. Si aquí, por ejemplo, se vuelve a adicionar un reactivo, es decir, se perturba, nuevamente ocurrirá lo que ocurrió en este caso, ¿ya? Pero siempre va a tender al equilibrio.
Por ejemplo, si nosotros añadimos reactivos, se van a consumir los reactivos y se van a formar productos. Por lo tanto, la reacción se va a desplazar hacia la formación de los productos. Si se añaden productos, se van a consumir los productos y se van a formar reactivos. Recuerden que estas son reacciones que son reversibles. ¿Ya? Por lo tanto, esos productos que se están añadiendo para la reacción inversa están actuando como reactantes. En el caso que se saquen reactivos, se va a formar más reactivos. La reacción se va a desplazar hacia la formación de reactivos y si se sacan productos, se va a formar más productos. Por lo tanto, la reacción se va a desplazar hacia la formación de los productos. Bueno, existen diferentes factores que pueden hacer variar lo que van a ser las constantes. Uno de ellos es la temperatura. Por ejemplo, en el caso de reacciones que van a ser endotérmicas, la reacción, ¿cierto?, va a necesitar calor, por lo tanto va a formar algunos productos. Y en el caso de esto, la variación de entalpía va a ser mayor a cero. En el caso de la reacción exotérmica, los reactivos, ¿cierto?, van a formar productos, pero además van a liberar calor. En este caso, la variación de entalpía sería menor a cero. Bueno, en el caso de la presión, por ejemplo, si hay diferentes números de mole a ambos lados de la ecuación química, puede tener un efecto en el cual aumente la presión por compresión, por lo tanto va a haber un desplazamiento hacia donde hay menor número de moles. En el caso que disminuya la presión por expansión, se van a desplazar hacia la ecuación donde haya mayor número de moles. Si existe el mismo número de moles del gas, va a aumentar o disminuir la presión por compresión o expansión y el equilibrio no se va a modificar. En cambio, si se introduce un gas inerte, ¿cierto?, a un volumen constante, va a aumentar la presión total, el volumen permanece constante, no va a afectar las presiones parciales de cada gas y por lo tanto el equilibrio tampoco se va a modificar.